Muchísimas gracias, Olga. Es un gusto estar acá de nuevo. Y ahora con un tema que creo vas a ver mucho interés. Ya escuchamos algunas preguntas con el tema de neutralidad de redes y ciberseguridad. Es un gusto compartir ese panel también, estar acá moderando a cargo de la moderación de ese panel de lujo. Y ya ahora... arrancando para no perder mucho tiempo, solo quería hacer una muy breve introducción a decir que el tema de neutralidad de la red, además de las noticias que tenemos ahora, siempre es muy controvertido para buscar una definición en primer lugar de qué neutralidad que estamos hablando, ¿no? A depender de dónde buscas, te vas a encontrar 5, 7, 9 definiciones distintas de neutralidad de la red. Yo podría resumir en tres gran conceptos. Hay la neutralidad de la red, que hablamos que es la más técnica, que tiene que ver con el Open Internet Working. Como decía Olga, dejar ese núcleo neutral, ¿no? Ese núcleo de la Internet y tener las interferencias o las gestiones en las puntas. Después tiene la neutralidad, que tiene una definición más basada en la protección del consumidor y garantizar todos los derechos que tienen a ver con esa protección. Después tiene un tercer gran concepto y definición de neutralidad que viene en temas de competencia, ¿no? Y que es justo lo que se viene discutiendo acá más en Estados Unidos. Y creo que vamos a escuchar mucho de esas explicaciones de nuestros panelistas acá, que nos van a garantizar ese conocimiento de qué neutralidad hablamos y distinguir esos aspectos. Y siempre manteniendo una visión que pueda garantizar los principios claves de la propia Internet, porque en cualquier discusión que se tenga desde neutralidad, ciberseguridad, hay que garantizar que la Internet se mantenga con los principios fundamentales, de entre ellos el de acceso, que todos puedan tener ese acceso de entrada, el de choice, ¿cómo se dice? Escoja, ¿no? De elegir, muy bien, que todos tengan, que puedan elegir y entender qué es esa que están eligiendo, y también de transparencia, o sea, que todos esos procesos pasen por ese conocimiento y que esté claro para los usuarios. De cualquier manera, ahí vamos a arrancar con Humberto Carrasco Blanco. Humberto es profesor asociado de Derecho Económico Comercial. Es abogado también y es profesor en la Universidad Austral de Chile, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. En realidad soy egresado de la Universidad Austral de Chile, pero profesor en la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias, en Coquimbo. No sé si yo tenía una presentación en Prezi, pero no sé si pudieron activarla. De lo contrario, procederé nomás a exponer sin la presentación para no perder más tiempo, Olga. Ya, vamos. No, no sé si... lo que pasa es que... no necesito la presentación, da lo mismo. Lo que pasa es que yo, acá el orden del panel es más bien porque yo voy a hacer un enfoque un poco más teórico. Sí. ¿Ya? No, adelante. Entonces, muchas gracias. Sí. Ah, no, ahí sí está. Ahí sí está. Si tú me puedes pasar el... parece que es ese. O ese mismo, no sé cuál es. No, es este. Ah, ya, ok. No importa. Entonces, si me puede ir pasando la presentación, amigo mío, yo le agradecería. Bueno, la verdad es que el título de la ponencia dice neutralidad, ¿cierto?, en la red y ciberseguridad, aun cuando el panel se llama ciberseguridad y neutralidad en la red. Yo los quise alterar. ¿Y por qué? Porque en realidad el enfoque o la gran discusión hoy día y de los últimos años está, y particularmente en Estados Unidos, todo el mundo sabe, está en la neutralidad de la red. Después, al final, yo voy a ver cómo lo voy a relacionar en materia de ciberseguridad. Lo otro, voy a tratar de respetar los 7 minutos que me han dado, así que espero, ¿cierto?, ser ordenado. Hay que decir. Ok. Entonces, le pido por favor que avance la presentación en el Prezi, si no fuera mucha molestia.
para poder, hágale clic nomás vamos a donde dice aspectos generales, eso, vaya ahora a aspectos generales, uno más. Ya, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, ahí está el temario, vamos a tratar lo que se llama el concepto de neutralidad, y yo quiero agradecer a Raquel porque me facilitó el trabajo. Ella, de alguna u otra manera, dio algunos enfoques en materia de neutralidad en la red. Nosotros los chilenos sabemos un poco de neutralidad en la red porque nosotros tenemos la primera normativa en el mundo en neutralidad en la red, que fue el año 2010. Posteriormente, ¿cierto?, fue Holanda el 2012, y alguien me puede corregir si estoy equivocado, y así sucesivamente, o mal no recuerdo, creo que Colombia el 2011, en diciembre del 2011, así que corrijo desde ese punto de vista, es que Holanda fue el primer país en Europa. Estados Unidos, ¿cierto?, implementó una normativa en el año 2015. Teóricamente, quien primero habló respecto al concepto de neutralidad en la red fue el profesor de Derecho, ¿cierto?, de Columbia, ¿cierto?, Tim Wu, el año 2003. Ya, eso ya es de conocimiento general y no tengo mucho que decir. En términos generales, sin tomar partido, yo me gustaría que avance la presentación, si no fuera mucha molestia. No hay un acuerdo, no, uno hacia atrás, por favor. No hay un acuerdo, uno hacia atrás. No hay un acuerdo en cuanto al concepto de neutralidad en la red, porque en realidad el principio de neutralidad en la red es mirado desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿cierto?, es mirado como, si ustedes quieren, la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, el derecho, ¿cierto?, a tener un acceso igual. Si tuviéramos que hacer un resumen simplista de la cuestión que estamos conversando, me gustaría usar la trilogía de la Revolución Francesa. El problema es libertad, igualdad y nos queda pendiente la fraternidad. ¿Ya? O sea, aquí hoy día estamos ante un problema de igualdad, ¿cierto? Técnicamente hablando, ¿cierto?, que el tráfico en Internet debe ser tratado de igual manera, sin permitirse discriminación en función de que sea el usuario, de qué plataforma se use o qué contenido sea objeto de ese tráfico. Entonces, por ese lado, ¿cierto?, tenemos un problema de igualdad. Por otro lado, tenemos un problema de libertad. Y aquí yo me digo, la libertad, si usted quiere, de emprender, la libertad de hacer negocios, la libertad de yo poder decidir qué hago con mi tráfico, ¿cierto? Y aquí me pongo más del punto de vista del proveedor. Y aquí este es un tema de objetivo derechamente económico. Entonces los lineamientos generales, si usted quiere, yo también los he resumido desde el punto de vista teórico en dos grupos, dos grandes grupos. Están los partidarios del reconocimiento normativo de la neutralidad en la red, y yo les pido disculpas a aquellos que no son abogados, ya, porque esto es un concepto bastante técnico, pero los que trabajan en los reguladores me van a entender. Esto que el reconocimiento normativo, que es un reconocimiento ex ante, ¿ya? Ex ante, que lo que busca en el fondo es prevenir conductas, versus aquellos que dicen que en realidad el problema de la neutralidad en la red no debe ser regulado y que los problemas que se originen son sancionados por el derecho de la competencia, así se diría en Europa, o por el antitrust law en el derecho americano, y eso es una solución ex post, ¿ya? Aquellos que son partidarios de incorporar la regulación ex ante dicen como argumentos que si nosotros eliminamos la normativa, o sea, no consagramos la neutralidad en la red como norma, lo que hacemos es, damos la posibilidad de censurar los contenidos, mantenemos los oligopolios, ¿cierto?, de las grandes compañías de telecomunicaciones y los gigantes digitales, y por último aumentaríamos la brecha, esta típica brecha que se habla de la pobreza en materia de riqueza, ¿cierto?, se produce en materia también de Internet, ¿cierto? Tendríamos aquellos que tienen acceso al Internet Premium, ya los servicios y que pueden pagar la velocidad más rápida, bajar los contenidos más rápidos, bellos aquellos ciudadanos de Internet de segunda categoría que por motivos económicos no podrían tener acceso a un Internet de calidad, a lo mejor con la velocidad adecuada. Sin embargo, aquellos, el segundo grupo, quienes son partidarios de que no haya intervención regulatoria en materia de neutralidad en la red, pero me refiero ex ante, muchos de aquellos que
son parte de este grupo, ellos dicen que aceptan una intervención ex post, o sea, por la vía de la normativa del derecho a la competencia o del antitrust law. ¿Ya? No es que no quieran regular la neutralidad, sino que dice que los casos se solucionan por la vía del antitrust law. Ellos dicen que en realidad, y esta es la posición, a mi juicio, del chairman, Ajit Pai, yo no sé si lo pronuncié bien, de la Federal Communications Commission, voy a hacer una pequeña cita, dice que, hablando un poco de por qué derogó o en el fondo se dejaron sin efecto las normas sobre neutralidad de la red en Estados Unidos, dice: ¿quién es el responsable del fenomenal desarrollo de Internet? ¿Cierto? Hablando de los últimos 20 años. Dice, ciertamente no fue una torpe regulación gubernamental. Todo lo contrario, en los albores de la Internet comercial, el presidente Clinton y un Congreso republicano acordaron que la política de los Estados Unidos sería preservar el mercado libre, vibrante, competitivo que existe actualmente para Internet, sin restricciones por regulaciones federales o estatales. Esta política bipartidista, dice, funcionó. Si ustedes se dan cuenta, detrás de este enfoque que expresa, ¿cierto?, el chairman de la FCC, no es más que sino lo que yo denomino la preponderancia del interés económico en materia de neutralidad en la red. O sea, no considera, a mi juicio, los otros, lo que yo denomino en mi tesis doctoral, los objetivos no económicos de la regulación ex ante. ¿Ya? Entonces, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde sí se toma, la regulación ex ante no es una norma de derecho a la competencia, es una norma del derecho administrativo que tiene que velar por el derecho a la competencia, pero además debe velar por otros intereses que no dicen relación con intereses económicos. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en el servicio universal, el Universal Service. El hecho de que yo vaya a poner telecomunicaciones en zonas rurales, eso no tiene ninguna ventaja económica para un incumbente, pero resulta que tiene un impacto social enorme, entonces es un interés que no es económico. En neutralidad en la red pasa lo mismo, entonces hay una combinación que es relevante. Le rogaría que pase muy rápidamente la diapositiva. Quiero bajar acá el estado del arte de la situación en Latinoamérica. Dele un poquito más, vamos a avanzar rápidamente, eso. Bueno, yo les pido a los otros latinoamericanos cuyos países no están incluidos en este cuadro, perdón, pero la verdad es que de todos los estudios fue lo más completo que he encontrado y que a lo mejor, si usted quiere, están en niveles de desarrollo más o menos similares. Claro, yo ya había dicho que Chile había sido la primera normativa, posteriormente Colombia, Brasil y México en el mismo año, ¿cierto? También tienen normativas de neutralidad en la red. Hay un informe que hicieron una organización de derechos civiles, dentro de los cuales está derechos digitales en el caso chileno, que hace un tratamiento de esta materia y revisa los casos de neutralidad en la red en estos países analizados. Y la verdad es que la etapa de la implementación, ustedes no lo van a ver porque están muy lejos, pero yo les puedo dar acceso al link. Se dice que en el caso de México está en una etapa inicial de la implementación de la neutralidad en la red. Si hay reguladores aquí, ustedes me pueden corregir. Este es un análisis desde el punto meramente académico. Yo no estoy haciendo un análisis desde el punto de vista de los reguladores. En el caso colombiano, este informe concluye que está en una etapa intermedia. En el caso chileno se señala que es avanzado y en el caso brasileño también está en una etapa intermedia. Y aquí me gustaría que avance en la diapositiva una vez más, si no fuera mucho problema, porque yo creo que aquí está el corazón del problema. Ahí hay una cita que tampoco se ve muy bien, pero lo que dice en términos muy simples es que las normas sobre neutralidad en la red, por lo menos en Latinoamérica, tienen un problema, y tienen un problema respecto a las excepciones. Las excepciones son tan ambiguas que en el caso de las ofertas zero rating, ¿cierto? Zero rating en el fondo en inglés, que son aquellas, por ejemplo, en los cuales yo le digo, mire, usted me contrata un servicio de telefonía, le doy internet, pero tiene derecho a usar WhatsApp gratis, Facebook gratis, redes sociales gratis, durante 6 meses.
Entonces, en el caso chileno, eso fue considerado que eso no atentaba en contra de la neutralidad en la red, sin perjuicio que hay muchos autores que dicen que sí. ¿Ya? Entonces, y pareciera que en el caso, en estos otros países que están, yo los señalé, en el caso latinoamericano, también se produce la misma problemática. Yo no estoy en desacuerdo con esa conclusión, porque yo creo que ahí hay un balance, ojo, un balance entre la neutralidad en la red, pero también el derecho a desarrollar nuevas actividades económicas, porque por un lado, si nosotros, yo podría mostrarle literatura en el caso chileno, que así como el chairman en Estados Unidos de la FCC dijo que había sido un retroceso para el desarrollo de las comunicaciones, en el caso chileno, la neutralidad en la red no ha sido ningún impedimento, al contrario, ha entrado un nuevo actor que se llama WOM, que ha aprovechado, si usted quiere, a tirar unas ofertas y los que son chilenos acá, ellos podrán corroborarlo, en los últimos 2 años ha conquistado un mercado justamente aprovechando esta oferta zero rating. ¿Okay? Finalizo con estas 2 cosas, porque me estoy extendiendo mucho. Sí, con esto termino. En Europa hay un reconocimiento si puede avanzar la diapositiva, y con esto termino. Hay un reconocimiento, hay una normativa que permite, ¿cierto?, del año 2015, no hay ninguna discusión, a una Internet abierta. Ya sabemos, avance por favor la diapositiva, lo que pasa en Estados Unidos. Lo hemos comentado, lo comentó Olga, creo que Raquel también hizo alguna referencia. Y me gustaría, sí, decir una sola cosa respecto a la última diapositiva, si no fuera mucha molestia. En relación a que esta decisión de la FCC de dejar sin efecto las normas de neutralidad de la red del año 2015 significa, y aquí viene el tema de la ciberseguridad, por un lado están los que dicen que al no haber transparencia en el tráfico, eso podría generar brechas de seguridad en los proveedores de servicios de Internet. Eso es una de las críticas que se hace. Por otro lado, los que son defensores dicen, mire, en realidad hay que tener cuidado con esa aseveración porque ante ataques, y los que son informáticos me podrán corregir, ante ataques, ¿cierto?, de hackers, ante un ataque de DDoS, una de las soluciones es acelerar, bloquear y potencialmente priorizar el tráfico por una razón específica. Todo esto estaba prohibido por las normas anteriores de la FCC. Entonces, hay pros y contras. Conclusión, primero, no es posible aplicar una misma regla o una misma solución a un país porque todo depende del desarrollo del mercado, hay temas culturales, hay distintos intereses involucrados y en realidad lo importante siempre al tomar una decisión respecto de consagrar o no la neutralidad en la red está el balance no solamente de intereses económicos sino no económicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Yo creo que vamos a tener ahí muchas preguntas y que puedas aclarar después. Yo quería ahora darle la palabra a Alfredo Timmerman del OMO. Alfredo es CEO de Telefónica Internacional de acá de Estados Unidos a cargo de la representación en Nueva York y Washington. Está en Telefónica desde el año de 2005 y antes ocupó cargos políticos en España. Alfredo creo que puede también brindar su visión desde un operador, de quien maneja la infraestructura y también hacerle ese diálogo con cómo ves los marcos regulatorios en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica y cómo eso se maneja también desde Telefónica. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo intentaré ser breve y como creo que no hay peor situación que la de estar entre la comida y la intervención de uno, vamos llevándonos un poquito la contraria y haciendo alguna discusión. Vamos a ver, esta mesa se llama ciberseguridad y net neutrality o net neutrality y ciberseguridad. Y yo me ahorraré las explicaciones sobre los términos que acaba de hacer el profesor, puesto que los acepto enteramente. Entonces, si tuviéramos que aceptar la doctrina de la neutralidad en la red en relación con la ciberseguridad, el debate se habría acabado.
los operadores no podríamos intervenir de ninguna manera en la red y tampoco para asegurarnos de que hubiera ciberseguridad. La neutralidad en la red, en su versión más extrema, lo que hace es decir que el operador es el dueño de una infraestructura, como dicen los americanos, DAM, en donde no tendríamos derecho de hacer nada. Seríamos como un cable de la luz. La luz pasa por allí y nosotros no tenemos nada que ver con... Claro, los operadores de todo tipo, no solo los que se dedican a los anteriores, a los que antes conocíamos como sectores telefónicos o de telecomunicaciones, sino también los que se dedican a la explotación de cable, de fibra, de todos. Sabemos que nosotros tenemos que gestionar el tráfico porque el tráfico de Internet, el tráfico IP, no es como la electricidad. Entonces, tenemos muchas cosas que pasan por la red y que tenemos que gestionar. De forma que la primera conclusión sería que la neutralidad de la red en su versión más extrema es imposible. Es literalmente imposible, porque nosotros, los operadores de las infraestructuras, tenemos que gestionarlas. Pero la segunda conclusión sería que es que además es indeseable, porque no habría ningún gobierno en el mundo que nos dijera que no debemos intervenir cuando por nuestras redes hay ciberataques o pornografía infantil, y eso nos exige manejar el tráfico. Voy a dar el salto a una cosa más de la que ha hablado el profesor, que es la diferencia entre regular ex ante o ex post. Yo solo tengo una pequeña discrepancia que es la siguiente. Regular ex post no quiere decir no regular. Lo que quiere decir es que las autoridades regulatorias solo intervienen cuando se ha producido un daño cierto al consumidor. Mientras que cuando el legislador intenta imaginar ex ante, o sea, antes de que se produzcan los hechos, cuál es el daño que los consumidores pueden recibir, no tiene ni capacidad para inventarlo, porque este es un mundo en el que las invenciones, las innovaciones son permanentes, ni tampoco la posibilidad de detectarlo. O sea, el motivo por el que tantos en el mundo estamos a favor de una regulación ex post no es porque no queramos ninguna regulación, es porque queremos que la regulación se produzca solo cuando las fuerzas del mercado produzcan daños ciertos a alguien y no ante la posibilidad de que los produzcan. Estaba pensando en el caso de Chile. Yo no soy un experto en Chile, pero yo creo que ligar la existencia de una de las normas más duras que hay en el mundo de net neutrality con el desarrollo del mercado, yo creo que es erróneo, y en cambio creo que hay mucha gente humilde que ha dejado de tener la posibilidad de tener Facebook gratis y que ha habido en el país un verdadero movimiento de gente protestando ante eso. Yo, por supuesto, respeto las decisiones de los reguladores y cada país decide lo que quiere, pero yo sigo sin ver cuál sería el motivo por el cual si un consumidor de pocos recursos quiere tener un recurso que le ofrece, que tiene un coste y que le ofrece una empresa por razones, por supuesto, egoístas, no entiendo cuál sería el motivo para denegárselo. No lo veo. Cito el caso de Chile porque es posible citar otros casos más, digamos, egoístas o en donde las empresas buscaran un rendimiento concreto y tangible que no fuera el de la publicidad, etcétera. Pero es que hay países donde esto se ha producido con aplicaciones que estaban dispuestas a financiar tu conexión de Internet a cambio de que fuera la entrada que tuvieras. Bueno, yo sigo sin encontrar cuál es la razón de hacer eso. Solo dos cosas más. Una es el hecho de que en Estados Unidos en este momento, como durante los últimos 40 años, haya una regulación, digamos, light de net neutrality, no quiere decir ni tiene nada que ver con que haya un fondo de servicio universal o no. En los Estados Unidos hay un fondo de servicio universal que además se consume, porque hay muchos países latinoamericanos que tienen nominalmente un fondo de servicio universal que, sin embargo, por motivos muy diversos, no se gasta, no se utiliza. En Estados Unidos eso existe. Y existe porque los economistas saben que hay bienes que
tienen externalidades positivas. Es decir, todo el mundo quiere que la mayor parte de la gente tenga acceso a Internet. La cuestión es cómo se hace eso. En los Estados Unidos se hace subvencionando a través de un impuesto que pagan todos los que acceden a Internet. Se forma un fondo que se llama el Fondo de Servicio Universal que administra la FCC y se subvenciona el Internet en zonas rurales de baja densidad, etc. Y última consideración, como decía, que es vivimos en la mejor época de la historia del mundo. Tenemos acceso a prácticamente toda la información, a más tecnología de la que nunca nadie ha dispuesto, con más velocidad de la que nadie ha disfrutado nunca en la historia. Y eso es posible gracias a que hay un modelo de negocio. Si no hubiera habido… El Internet existió durante muchos años sin ningún modelo de negocio. Y eso quería decir que estaba recluida a redes útiles, concretas, pero no universales. Internet se universalizó en el momento en el que, sería muy largo explicar cómo, en el momento en que empezó a existir un modelo de negocio, es decir, como el resto de la economía. Donde ha desaparecido el hambre, ¿dónde es? Donde hay un modelo de negocio para que haya gente que quiera fabricar pan muy barato y gente que lo pueda comprar. Y yo creo que los países donde más se ha desarrollado el Internet, y estamos en el que más lo ha desarrollado, en realidad en el que lo desarrolló, se ha podido desarrollar porque ha habido un modelo de negocio. Me preocupa mucho que en Europa y en Latinoamérica haya una tendencia que sea la de decir no está bien que la gente gane dinero, porque yo creo que eso termina produciendo una sociedad en la cual no tenemos oferta de bienes asequibles, sobre todo para la gente más humilde en nuestra sociedad. Yo creo que con esto he conseguido suscitar temas suficientes para que podamos discutir el resto del tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, Alfredo. Seguro ya tomé nota acá de muchas preguntas que vamos a arrancar, pero me gustaría escuchar ahí, pasar la palabra a Iván Sánchez Medina. Iván es el Country Manager para Colombia de Ufinet. Iván es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y tiene una maestría en telemática de la Universidad del Cauca. Espero que hable bien. ¿Cómo? Cauca, ok. Hablo mi mejor portuñol por acá. Y es candidato a doctor en estudios hispánicos de la Universidad de Kentucky. Iván, si nos puede aportar también tu visión desde Colombia y desde la operación en Colombia, ¿cómo lo ven? Tanto la definición, ¿no? Escuchamos acá de la ley que vino muy cerca de Chile, en términos de neutralidad de la red y el impacto que eso tiene también en términos de ciberseguridad. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Olga y a Adrián por la invitación y es un placer para mí acompañarlos en esta nueva versión de la escuela. Ya no recuerdo cuántas veces he estado con la escuela, pero siempre es un placer regresar. Respecto del tema, no sé, tenía una presentación con algunas notas, pero digamos que para arrancar sobre el tema de neutralidad, completamente de acuerdo con las definiciones que nos presenta Humberto desde el punto de vista académico. En realidad, la neutralidad es tener la posibilidad de escoger, que escojamos lo que queramos. ¿Cuál es el problema con la neutralidad? El problema con la neutralidad es que la interpretación básica puede llevarnos a extremos que son incumplibles o indeseables. Yo creo que vale la pena que mencione en este evento que hace unos 3 o 4 años yo comenté que si nos fuéramos al extremo de la neutralidad no se podría ni siquiera hacer bloqueo de pornografía infantil. Y yo recibí correos de personas de la audiencia que me dijeron ¿cómo es posible que usted diga eso? Y no lo decía porque yo estuviese de acuerdo en que no se bloquee, lo decía simplemente porque si uno se va al extremo de la definición, nada se podría hacer, cosa a la que no podemos llegar. Y creo que el problema con la neutralidad es que todos los actores involucrados queremos llegar al punto extremo.
Y cuando digo todos los actores que estamos involucrados, lo digo desde las ópticas en las que nos podemos acercar. Nos podemos acercar como proveedores en el acceso de Internet, como proveedores en el contenido de Internet, nos podemos acercar como usuarios de Internet y nos podemos acercar como un gobierno tratando de regular el mercado de Internet. Ninguno de los actores puede buscar que el punto intermedio se aproxime a su orilla, porque al tratar de buscar esa aproximación, lo que está haciendo es violando o llevando a menos las posibilidades que tienen los otros actores dentro de ese mismo entorno. En el sentido de la neutralidad y la gestión, digamos, ¿cómo se implementa o cómo se viola la neutralidad en Internet? Implementando medidas para gestión del tráfico y control de la información que va por la red, lo cual desde el punto de vista del nacimiento de Internet es innatural. El Internet creció sin que nadie lo interviniera y con un acceso permitido de extremo a extremo. El hecho de que tengamos que hacer movimientos para poder gestionar la red, para poder controlar o supervisar lo que va por esa red, nos cambia completamente el panorama, porque le da una herramienta a un actor que no tenía ese control para controlar sobre otros que no deben ser controlados. Entonces tenemos que buscar ese punto intermedio. Ni el operador de red, por ser el dueño del acceso que tiene el usuario al Internet, tiene la posibilidad de decidir por cuenta del usuario qué contenidos le permite y qué no, ni el proveedor de contenido tiene la posibilidad de exigirle a los demás actores que él tenga libertad de poner todo lo que quiera con las exigencias que eso traiga a la red y que todos los demás actores respondan. O sea, no sé si ese es, digamos, si soy claro con mi argumento, pero ni tampoco es justo que un usuario pretenda tener todos los beneficios del acceso a Internet en igualdad de condiciones cuando en realidad es posible que no los requiera. Es el perfil del usuario el que dice ese usuario que necesita. No todos los usuarios viven descargando videos en Internet. Y si la persona no necesita descargar videos en Internet, ¿por qué tenemos que obligar al proveedor de acceso a que le dé una velocidad que le permita hacer algo que no hace? Entonces, creo que esos son todos los puntos que quiero como traer a la mesa de lo que hemos venido hablando y de los temas que normalmente salen cuando se habla del tema de neutralidad. En el caso de la neutralidad en Colombia se reguló ex ante, y se reguló ex ante para poder garantizar al usuario esa posibilidad de libre elección. Pero no se le quitó la posibilidad al operador de que no pudiera controlar el tráfico. Es claro que el operador mantiene la posibilidad de controlar el tráfico. ¿Controlarlo para qué? Para evitar que haya congestiones en la red. Si definitivamente la red no va a soportar todo el tráfico que hay sobre ella, vamos a tener que limitarlo porque si no colapsa y no hay servicio para nadie. Por temas de seguridad. En temas de seguridad, cuando hay ciberataques o cuando se está generando tráfico de algún punto que está tratando de vulnerar la seguridad del resto de los usuarios en la red, el operador tiene la posibilidad, de acuerdo con la regulación en Colombia, de hacer la gestión para poder evitar que eso suceda o que un riesgo inminente se pueda repetir en la red. Y también tiene la posibilidad de ofrecer diferentes planes al usuario dependiendo de lo que el usuario quiera tener. Y ahí es donde digo, o sea, no todos necesitamos lo mismo y a pesar de que el acceso a la información y a Internet es un derecho y debería ser un derecho esencial para todo el mundo, no todos necesitamos lo mismo. En ese sentido, creo que el hecho de pensar que la neutralidad pueda impedir que se generen o que se sigan manteniendo modelos de negocio que faciliten el desarrollo de las redes es un poco equivocado. ¿Por qué? Porque no se trata de que haya un solo actor ganando. Lo que tenemos que poner es sobre la mesa los intereses de todos los actores y buscar cuál es el mejor punto al que debemos llegar. Y creo que la situación de Estados Unidos es simplemente un ejemplo de cómo nos podemos ir de un extremo a otro, cuando en realidad la solución probablemente está en el medio. No se trata de que nos mantengamos en una exigencia extrema de neutralidad, pero tampoco podemos caer en el punto donde se elimine por completo la posibilidad de la neutralidad, porque cuando yo elimino por completo la posibilidad de la neutralidad, ¿qué sucede? Que el que es el dueño del acceso
es el que se va a ver beneficiado y el que va a sacar mejor partido. Si yo soy el dueño de una autopista y el gobierno me da libertad de que yo maneje la autopista como yo quiero, yo voy a poner la tarifa y yo decido quién pasa y quién no pasa. Y ese es el punto al que no deberíamos llegar. Y el hecho de que haya una intervención para que esa autopista sea intervenida, para que no cobre por encima de cierto valor o para que no impida el acceso de cierto tipo de vehículos, no significa que estamos vulnerando el derecho a un buen modelo de negocio. Lo estoy diciendo desde esa óptica porque lo que quería contarles era la experiencia de Colombia y mi papel como regulador en Colombia cuando se expidió la regulación de neutralidad. Entonces, es decirles que desde el punto de vista de lo que fue la visión de gobierno, es una posibilidad clara de que se puede hacer, de que hay beneficios para las partes, pero que lo que no podemos es considerar que digamos que esa neutralidad o esas reglas lleguen a nuestra orilla independientemente de los demás. Que lo que tenemos acá es que pensar en nuevos modelos, probablemente que sean disruptivos de lo que hoy hemos manejado, para que tanto los proveedores de contenido, que son los que nunca han entrado en esta discusión, y los que están llevándose hoy la mejor tajada, entren a participar pensando también que son los usuarios los que le están dando a ellos también este beneficio. Porque, ¿cómo no si por los usuarios se ha beneficiado un Google o un Netflix del modelo de negocio sin tener que desarrollar redes? Porque los usuarios y el tener a tantos usuarios conectados les está permitiendo vender publicidad, desarrollar contenidos propios, generar un negocio en el cual no tienen que invertir sobre la infraestructura porque eso lo está pagando otro. Entonces, eso tampoco es sano. Entonces, tenemos que venir todos a la mesa y buscar nuevos modelos que tengan como presente que debemos respetar la libertad de elección y que el usuario debe tener siempre esa prioridad en estos modelos de negocio. Gracias. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, creo que ahora ya tenemos una multiplicidad, una diversidad de visiones, algunos puntos comunes, pero también algunas perspectivas que es la riqueza del panel y la riqueza de aportar acá. Y vamos a empezar con las preguntas. Ya tenemos una acá. Olga. ¿Tienes pregunta? Bueno, dale. La maestra inicia la pregunta, entonces. Me acerco porque esto no anda. Gracias, la verdad, un placer escucharlos a los tres y a Raquel. Este es uno de los temas que a mí más me interesa porque cómo ha evolucionado en los últimos tiempos, por la diferencia del tráfico, por la concentración del tráfico en algunos actores, por la diversidad de contenidos, muchos más que hay, por el consumo de contenidos por parte de los usuarios y por nuevas tecnologías. Entonces, quería preguntarle al panel qué opinan de la nueva tecnología móvil que se está desarrollando, que es el 5G, que por lo que he leído, tiene un concepto que se llama Network Slicing, que haría cosas técnicamente que estarían un poco en contra del concepto de una red neutral al tráfico, o por lo menos yo lo interpreto de esa manera, o hay algunas personas que lo están interpretando de esa manera. ¿Y qué opinan de empresas como, por ejemplo, Microsoft, Facebook, Google, que están empezando a construir su propia infraestructura, que es un poco lo que comentaba Iván? Bueno, tomamos dos preguntas más y ahí volvemos al panel. Una más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo, de México, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Creo que considerando la disparidad social, cualquier norma o regulación o disposición técnica que fragmente la neutralidad de la red va en contra de los objetivos del desarrollo sostenible que establece la UNESCO y iría en contra del acceso al conocimiento, ¿no? Que tanto nos importa. Entonces, establecer qué es o qué no es, o qué persona tiene derecho a ver cierto contenido. No sabemos que tal vez a un niño le estamos violando un derecho de ver un video que tal vez en un futuro puede ser un experto en Machine Learning. No lo sabemos, tal vez por negar ese conocimiento pues ya nos quedamos inexpertos en ciencia, pero tal vez haciendo un punto ya aparte me gustaría saber la opinión de los expertos, cómo es
cómo tratar la neutralidad de la red en fronteras. FCC, con las disposiciones que sacó recientemente, pues ya trae un modelo de negocios establecido que muchos han considerado que viola o fragmenta la neutralidad de la red. En México estamos por emitir lineamientos de neutralidad de la red, pero nos preocupa mucho el tema de infraestructura en la frontera. En aquellas personas que en la frontera se trasladan constantemente, van de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, ¿cómo va a ser el tratamiento de esas personas y cómo va a ser su neutralidad de la red, ¿no? Y también considerar que el Internet no es sinónimo de Facebook, Internet no es sinónimo de Google, sino son parte del Internet. Entonces, también cómo entender a aquellos operadores móviles que en su nicho de negocio y en pro de su desarrollo económico no solo son estas aplicaciones o redes sociales que nosotros los usuarios deberíamos tener derechos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Una más y después pasamos. Creo que acá muchas manos por allá, muchas manos. Bueno, tomamos una más y ahí volvemos para el panel. Una de Barbados. Creo hacemos una segunda tenemos ronda. un hub remoto en Barbados, así que le vamos a dar una pregunta muy bien. al remoto. ¿Dónde estamos? Hola, David Gittens desde Barbados quiere saber cuáles serían los key items para todos aquellos estados que están empezando a desarrollar una regulación de neutralidad de red. Tenemos tiempo todavía, así que podemos responder y hacer otra ronda más de preguntas, ¿sí? Perfecto, sí. Bueno, entonces, para resumir un poco las preguntas que tuvimos, bueno, con la última que está más fácil, ¿cuáles son los puntos claves, algunos pocos puntos claves de alguien que está desarrollando su regulación? Después tuvimos la pregunta acerca del impacto de la nueva tecnología en 5G y que se puede hacer una distinción en el tráfico, el slicing. Después el tema de la mezcla también que ya no es tan clara entre operadores y proveedores de contenido. Cómo trabajar la aplicación de las reglas de neutralidad de la red cuando hablamos de infraestructuras compartidas, sobre todo en la frontera. Y también creo que más en el tema de zero rating, también el tema de acceso, que ni todo está solamente en las aplicaciones y cómo promoverlo, ese acceso al conocimiento más amplio y no solamente también el acceso en celular, en móvil. ¿Puedo saltar en la más fácil que has dicho que hay, que es la de cómo hacer la regulación? Es que cuando se ha hecho la pregunta, las preguntas yo creo que han sido muy, muy afortunadas, pero estaba yo pensando lo siguiente, y es el problema en esto, como en tantas otras cosas, es hacer una regulación que esté basada en la ideología y no en la evidencia. Entonces, lo que se me ocurre es que un país que no tenga ninguna regulación de neutralidad en la red y que quiera transitar ese camino, lo primero que puede hacer es ver si hay algún motivo por el que necesita esa regulación o no lo hay. Y esto es algo que muchas veces no ocurre en los estados contemporáneos y que tiene sentido preguntarse. Y lo segundo es, ¿qué problema queremos solucionar? Una legislación o una regulación de cualquier tipo de neutralidad en la red no va a hacer que la población de un país sea rica, que tenga acceso a todos los bienes, que tenga todos los coches, todos los Mercedes último modelo que quiera. Eso no va a ocurrir. Entonces, la cuestión es ver cuál es el problema que queremos solucionar y cuáles son los medios que razonablemente pueden ayudar a solucionarlos. En mi experiencia, muchas veces se intentan arreglar problemas que no existen simplemente para poder dar una imagen populista que asegure a todo el mundo el acceso universal a velocidades, cosa que luego no ocurre. Termino con como empecé antes, que es solo hay una cosa que garantice el acceso más generalizado y mejor, en mi modesta opinión, que es un mercado competitivo y transparente. O sea, aquí el problema no es
el de una autopista que ponga condiciones abusivas a los que la usan. Aquí el problema es que tiene que haber más de una autopista para que, al haber más oferta, la gente pueda elegir la mejor. Entonces, el ejemplo de la autopista o de la electricidad o del agua no vale, porque lo que se tiene que empeñar todos los gobiernos hoy en día, y especialmente en Latinoamérica, es que haya competencia. Y lo dice un operador dominante en muchos sitios, pero de eso se tiene que garantizar. Y para que las condiciones sean las mejores, tiene que haber transparencia. Y eso muchas veces no lo hay tampoco. Y es muy importante para que la gente pueda elegir. Perdón. Yo quisiera agradecer las preguntas y quisiera agradecer a Alfredo que haya puesto el tema de la evidencia. Porque ese es un tema que me gustaría hablar. Justamente nosotros en Chile tuvimos un terremoto el año 2010 y en una semana, como tenía en la década del 2000, yo hice un estudio desde el año 70 hasta el año 2016 de todo cómo había sido la evolución del sistema de telecomunicaciones en Chile. Bueno, resulta que hay una época que fue el año 2000 donde no se innovó justamente en materia regulatoria porque se estimaba que la regulación atentaba en contra del desarrollo de la industria. Pero tuvimos que llegar a un terremoto en febrero del año 2010 donde incluso los sistemas de defensa se cayeron porque estaba todo privatizado. En el fondo, no es que esté en contra de la privatización, yo estoy a favor de la privatización. Lo que pasa es que en el fondo nos pasamos al otro extremo, ¿ya? Entonces, después de eso, se adoptaron una serie de regulaciones, no solamente de neutralidad en la red, se adoptaron una serie de regulaciones en materia de portabilidad numérica que eran rechazadas, se adoptaron una serie de regulaciones en lo que se llama infraestructura de los operadores, se siguió en el fondo avanzando en el tema de la eliminación de la larga distancia, es lo que algunos autores denominan el capitalismo regulatorio, lo que es un paradigma y un contrasentido, porque resulta que para aumentar la competencia se tuvieron que dictar sobre 200 normas en un mercado que es regulado y se consiguió el efecto, que fue aumentar la competencia. Entonces, yo lo puedo demostrar con números, que por lo menos en el caso chileno, el aumento de la regulación sí trajo un beneficio a los consumidores e incluso la incorporación de un nuevo actor en el mercado. Y en el fondo eso es lo que uno quiere, porque antiguamente existía la hipótesis de que las telecomunicaciones eran un monopolio natural y hoy día hemos salido de esa tesis que no es tal. Estamos en un oligopolio. La idea es que, como decía Olga, que sigan aumentando los operadores, porque eso en el fondo produce la competencia. Respecto de tu pregunta, Olga, del tema del 5G, lo que pasa es que son 3 capas y los técnicos me pueden corregir. ¿Ya? Dicen que al ser 3 capas y de velocidades tan amplias, si no se pueden manejar, la norma de neutralidad en el fondo impediría administrar esas 3 capas como corresponde y impediría en el fondo monetizarlas, hacerlas que sea un negocio rentable para las operadoras. Yo creo que ese es más o menos el argumento, y usted, don Alfredo, me podrá corregir si es que estoy equivocado en ese sentido, que por eso las operadoras, particularmente Vodafone en España, que fue el que lideró este tema, ha dicho que para ellos no sería ningún negocio, porque como está la normativa de neutralidad de la red, no podrían sacarle provecho económico, lucrativo, en el fondo, a la red de 5G. Bueno, yo quiero, para cerrar la pregunta anterior, la primera sobre el tema de los principios que deben ser tenidos en cuenta en el tema de regulación de neutralidad. Creo que en la regulación colombiana tuvimos en cuenta 4 principios: la libre elección de contenidos por parte del usuario, la no discriminación, es decir, el trato igualitario para todos los contenidos y aplicaciones en Internet, transparencia en las políticas de gestión de tráfico, lo que les decía, no se eliminan las políticas de gestión, tienen que ser transparentes y publicadas, ese es el punto. Y que se dé información a los usuarios en las condiciones de prestación de servicio, es decir, debe ser informado también el usuario en qué condiciones se le va a prestar el servicio. Estos son los principios que utilizó Colombia y quiero contarles un caso muy simple pero muy representativo. Antes de la neutralidad en Colombia, los usuarios del servicio móvil en Colombia no podíamos usar la aplicación de Skype en nuestros teléfonos móviles. Estaba bloqueada para todos.
Después de la regulación de la neutralidad, todos podemos usar el Skype y más hoy que es un Skype, digamos que podemos usar Skype corporativo como una herramienta de trabajo, pues no teníamos posibilidad de usarlo, solo para darles ese dato. Y en el tema de la gestión de tráfico en 5G, vuelvo y lo menciono, si nos vamos al extremo de la definición de la neutralidad, no se puede hacer ningún tipo de tratamiento de tráfico, pero los tratamientos de tráfico que son informados y con propósito de beneficiar la explotación de la red, no creo que violen ningún tipo de principio. Es como la violación que nosotros podríamos pensar, y vuelvo y digo mi ejemplo de la pornografía infantil. Si estamos trabajando con un tema que va en contra de la ley y de los principios internacionales, el hecho de que se haga ese bloqueo no significa que estemos vulnerando el principio de la neutralidad. Y en ese sentido, estos desarrollos tecnológicos para la administración del tráfico en velocidades tan altas como las que esperamos en 5G, no lo considero de manera personal como una violación al principio de neutralidad. Y quisiera hacer tocar el tema también de la neutralidad en las fronteras. Yo creo que más que la neutralidad misma, más que el principio de neutralidad, serán los acuerdos entre los operadores para permitir que haya un roaming automático no cobrado para poder facilitar la movilidad de las personas en estas zonas. En Colombia se ha hecho un ejercicio con Ecuador para poder garantizar que los usuarios que están en la zona de frontera se puedan mover cierto número de kilómetros hacia adentro de los dos países sin que sean, sin que les sean aplicadas tarifas de roaming, porque tuvimos muchísimos inconvenientes, porque las personas se conectaban de una red a otra y no eran conscientes de que estaban entrando en una situación de roaming. Entonces, más allá del tema mismo de la neutralidad, creo que son acuerdos de los operadores y de los países para poder garantizar la movilidad a las personas a tarifas eficientes. Solo sobre el 5G, solo un comentario, y es que a mí me parece, yo no soy ingeniero, obviamente, y solo sobre el 5G una cosa que a lo mejor mis compañeros me matan, pero vamos a ver, yo creo que el 5G no es un estándar, es una promesa de conectividad y velocidad, vamos a decirlo así, en términos vulgares. Y eso, por supuesto, va a cambiar nuestras vidas, ya está cambiando nuestras vidas, pero yo creo que los problemas que algunos creen que existen en relación con la neutralidad de la red, que yo creo que no existen tantos, pero yo creo que el hecho de que exista esta nueva situación del 5G al revés los va a aminorar todavía más, va a hacer que sean menos relevantes todavía de lo que son ahora. Yo, de todas maneras, vuelvo otra vez a lo mismo de la regulación. Es regular cuando haya algo que arreglar y sigo sin ver manifestaciones populares exigiendo que les dejen hacer no sé qué con el Internet que no puedan hacer. En cambio, sí veo necesidades sociales básicas en nuestras sociedades, pero sigo sin entender cuál es el problema que queremos arreglar. Tenemos tiempo para más preguntas, si queremos. Tenemos tiempo. Sí, sí. Bueno, dale. Había una pregunta acá, ¿no? A frente, una atrás. Bueno. Vamos a ver. Tenemos un rato todavía. Hola, buenas tardes. Patricia Falconi de Ecuador. Mi pregunta es, hablando sobre el tema de neutralidad de red y las OTTs, ¿cómo hacer justamente que este principio de neutralidad genere una igualdad de aplicación tanto para las operadoras como para las OTTs? Porque hoy en día justamente el problema de las operadoras es que las OTTs desarrollan funcionalidades y beneficios para el usuario sin considerar justamente las regulaciones que tiene que tener un operador. Gracias por la pregunta. ¿Hacemos 2, 3 preguntas? Sí, 2, 3 preguntas de nuevo y… Una pregunta para Alfredo, más que todo. La pregunta sería, estoy acá, supongamos, volando, que yo quiero ser el nuevo Netflix. Y Netflix, en teoría, les tendría que pagar a ustedes Telefónica por su tráfico. ¿Cómo yo, siendo una startup, podría competirle a Netflix si tengo de entrada un costo enorme contra una corporación enorme? Pero bueno… Una más y perdón. después, a ver, ¿alguna más? Allá voy. Y entonces después contestamos. Thank you.
Thank you. However, my question has, in part, been asked by the last intervenant, because I've been working for 3 or 4 of the major cable companies in the United States. And the question of net neutrality, to me, should be very narrowly construed, because this country has been using the capitalist system in a way that has been baffling a lot the principle of ethics in business. And in 2008, everyone witnessed how greed in capitalism has almost put the economy down all the way. Now, let's look clearly about a company like Comcast, who is a content provider and also, broadband provider. And I want to minimize my bill, trying to stream some movies, some news, and maybe I can have it through Netflix. But if I'm having a huge broadband use, my speed can be slowed down even if I'm paying, because there is an underneath battle between the providers. There is a problem here. If that problem cannot be solved, I mean, if the government doesn't step in. Now, if that kind of competition are not allowed to happen, then the little guy cannot go anywhere and make some savings or whatever he can do to better his life. So net neutrality should be something where the government should step in at the place to try to, moderate everyone's desire to win in the competitive game. Thank you very much, André. ¿Puedo defenderme de Netflix? ¿Perdón? ¿Puedo defenderme de Netflix? Por favor, dale. Es que no quería dejar pasar la pregunta, perdón. Vamos a ver, yo creo que aquí hay un error de planteamiento. Quien ha defendido net neutrality no han sido las pequeñas startups que no podían desarrollarse, ha sido Netflix. O sea, una empresa de 100.000 millones de dólares de capitalización bursátil, lo que decía es esto, es tú, operador de la infraestructura, me tienes que garantizar a mí una calidad extraordinaria, porque ellos fueron los primeros que empezaron a retransmitir en HD, ¿de acuerdo? Y eso no tiene ningún precio. Yo le cobro al consumidor, pero tú a mí no me puedes cobrar por garantizarme una calidad determinada. Eso no tiene valor. Y yo creo que eso es antieconómico. O sea, el problema, en contra de lo que muchas veces se dice demagógicamente, el problema de la neutralidad de la red a quien no afecta es a los pequeños. Solo afecta a los grandes, porque las empresas que somos propietarias de infraestructuras tenemos un verdadero interés, pero tangible, material, en que haya muchos pequeños en nuestras redes, por razones evidentes, como en todo sistema económico. Y el mercado funciona cuando es así. El problema, o sea, la neutralidad de la red es un concepto que se lo inventó Tim Wu para Google y que luego defendió con toda su potencia de tiro, incluyendo muchos dólares, Netflix. Y esos son los hechos. Vuelvo otra vez a lo mismo. Yo lo que digo es evidencias. O sea, vamos a desarrollar la regulación que sea necesaria, pero basada en evidencias, no en prejuicios sobre lo que puede pasar. Y segundo comentario, que es sobre la integración vertical. Y eso es un problema de competencia clásico que existe en todos los mercados, en todos los países del mundo. Hay opiniones de todos los tipos y en este momento en Estados Unidos se está estudiando una operación que responde o que plantea directamente el problema al que usted se está refiriendo, que es la compra por parte de AT&T de Time Warner Cable, ¿vale? Y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. A mí me da la impresión de que la integración vertical no necesariamente produce ningún daño al consumidor y probablemente por las sinergias que produce, al revés, consigue abaratar los precios. Pero estoy dispuesto a discutirlo una vez que hayamos comprobado qué es lo que pasa con la integración vertical, en vez de prohibirlo por miedo a lo que pase. Y esa es mi posición sobre el asunto. Sí. Yo lo que pasa es que no puedo evitar discrepar con Alfredo. Esa es la realidad. ¿Ah? Digamos las cosas como son. Primero que nada, el problema
que cuando a ti… el problema de Netflix, claro, a lo mejor encontraron, desde ese punto de vista uno puede entender que el principio de neutralidad en la red les beneficia, pero efectivamente puede perjudicar. Si no existiera, habrían aplicaciones que no podrían en el fondo ser comercializadas y no podrían entrar a competir con los grandes incumbentes. Ahora, en materia de integración vertical, el problema que teníamos, y yo puse el ejemplo del terremoto en Chile, era que una sola compañía era dueña de la infraestructura, era proveedor de servicios de Internet, era proveedor de telefonía, y resulta que como no había competencia, cuando se vino el terremoto, destruyó toda la infraestructura, no había nadie en el fondo que estuviera, porque teníamos solo 3 incumbentes. Entonces se tuvo que dictar una normativa ex ante, me refiero no ex post, que obligó de alguna otra manera, o incentivó, no es que obligara, incentivó que era mejor económicamente, por ejemplo, que una misma torre, lo que se llama la ley de torres, pudieran existir varios operadores ya de distintas compañías, porque lo tradicional era la torre es mía, como la torre es mía, no tengo por qué yo estar obligado a prestarte servicios. El problema era el contrario. El problema es que los operadores no podíamos compartir infraestructuras. Pero si estoy de acuerdo, es que no les convenía. No les convenía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Espera, déjeme terminar el porqué. Porque además, habían 3, 4, 5, llegó un momento que teníamos 20 antenas en un mismo sector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde el regulador dice, oiga, esto también afecta al medio ambiente. Miren lo que le estoy diciendo, eso es un objetivo no económico. Porque si solamente reducimos la conversación a los aspectos económicos, diríamos, claro, económicamente es mucho más, a lo mejor sale más barato. Yo tengo, de hecho, en mi capítulo, feliz de la vida me tomaría un vino con usted, contándole en el fondo el porqué. Y se lo invito yo. Pero en el fondo es, a veces es económicamente más rentable tener 100 antenas en una ciudad para un operador, porque de esa manera impide que entren otros competidores. Y eso yo lo puedo probar. Y eso significa que produce un beneficio económico, que los precios son mucho más baratos para los consumidores, pero impide que haya competencia. Ese es el punto. Ahora, ambientalmente, desde el punto de vista del medio ambiente, se ve muy fea la ciudad con 100 antenas. A veces es preferible tener una. Y es ahí donde uno tiene que balancear un interés que es no económico con uno que sí es económico. Eso es lo que yo estoy planteando. A ver, solo un comentario, perdón, pero es que no quiero dejarlo pasar simplemente por una cosa que explico rápidamente, y es los operadores queremos compartir las infraestructuras. No nos resulta más barato tener una antena donde podemos tener media, porque nuestra licencia no es sobre la antena física, nuestra licencia es sobre nuestra operación en el país. Y en todos los países del mundo donde Telefónica opera, si el regulador no lo impide, nosotros lo que queremos es compartir infraestructuras con otros operadores, porque ese es para nosotros un coste fijo. Y cuanto menos coste fijo tengamos, mejor. O sea, ese problema no existe. Ese es un tipo de problema que no existe y que no hay que solucionar, porque es al revés. Hay muchos países donde la regulación nos impide hacer el infrastructure sharing que nosotros queremos hacer. Yo no me quiero gastar en cubrir una ciudad el doble de lo que puedo y me da igual compartirlo con Vodafone, porque ellos van a tener cobertura. Pero voy otra vez a lo mismo. Yo insisto, tiene que haber regulación sobre la base de la evidencia. Tenemos que saber cuál es el problema para arreglarlo. Y hay muchos problemas en este mundo que, en mi opinión, no existen y que están más en la mente de los políticos que en la realidad social. Y creo que esto es lo que tenemos que atacar. Y el vino yo al segundo. Bueno, en mi presentación creo que mencioné un poco sobre los que iban en coche en todo este problema, que son las personas que, digamos, son las empresas que están proveyendo contenidos hoy en día y que tienen como negocio únicamente la provisión del contenido. Cuando dije que ellos van en coche es porque no han entrado en la discusión, han salido mejor librados que todos los demás y sería muy bueno que también pusieran ellos sobre la mesa sus cartas para saber hasta dónde pueden llegar. Cuando decía que necesitábamos de unos modelos diferentes para poder, unos modelos de negocio disruptivos para poder buscar en beneficio y tener al usuario en el primer lugar, a lo que me refería es precisamente a eso, a que empresas como un Netflix o un Google entren al juego
y digan qué están dispuestos a aportar para que el desarrollo de Internet no se trunque en ningún lado y que las exigencias no lleguen únicamente a los proveedores de infraestructura. Y cuando digo los proveedores de infraestructura, no me refiero únicamente a las empresas privadas que prestan servicios de telecomunicaciones. También me refiero a los gobiernos que han pagado muchísimo dinero para proveer infraestructura de acceso en países. Por ejemplo, en Colombia, el gobierno pagó para conectar 700 municipios de los 1.004 municipios que tenemos. Es decir, solo 300 municipios han sido conectados por los operadores porque era económicamente rentable. A los demás no habían llegado a ninguno. El gobierno invirtió para poder que la fibra óptica estuviese en todos estos municipios y darle acceso a la gente al Internet. Entonces, cuando hablo de la inversión y cuando hablo de la necesidad de que esa inversión sea explotada, me refiero a todos los que contribuimos para que haya redes que le llegan a todos los usuarios y proveedores de contenido que estén dispuestos también a que, así como reciben el dinero, apoyen el desarrollo de las regiones. Una cosa sobre las OTTs y las infraestructuras muy breve. Las OTTs, o sea, Google, Facebook, todas estas, han hecho mucha publicidad muchas veces sobre el tema de su intervención en las infraestructuras y todo lo que han hecho ha sido publicidad. Es decir, Google lanzó el famoso servicio Google Fiber aquí en Estados Unidos solo en unos cuantos mercados en donde no había competencia posible por motivos legales diversos que no hace falta entrar ahora, y observarán ustedes que llevamos 6 meses que no hemos vuelto a oír hablar de Google Fiber porque no funciona y no va a funcionar nunca. Es decir, el mercado de Google es otro que no tiene nada que ver con la construcción de infraestructuras. Google sabe hacer cosas muy interesantes y muy rentables que no tienen nada que ver con la infraestructura. Facebook hace algo con la infraestructura que va al consumidor. Es que no quiero, como esto luego queda grabado, no quiero, o sea, claro que invierten en cables submarinos, claro que invierten, pero en backbone, porque es lo que les interesa a ellos para su operación, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con Facebook. Facebook hace publicidad y entra en backbone en muchos sitios, no en muchos sitios tampoco, en algunos sitios, en algunos de nuestra mano. Nosotros tenemos un cable que gestionamos nosotros, un cable submarino entre España y Estados Unidos, y vamos a tener otro con Brasil, en donde estamos asociados con Facebook. Pero ellos no están interesados en el mercado minorista, no están interesados en llegar al consumidor. Eso es muy caro y exige muchas inversiones y no están especializados en eso. Y perdón. Perfecto, gracias. Tenemos 2 preguntas más y después cerramos acá el panel. Acá hay otra del hub remoto y después, si quieren algunos comentarios finales. Hola, buenas tardes, gracias por la participación. La pregunta tiene que ver con que si tenemos que seguir pensando que la red tiene que ser neutral, cuando la importancia que tiene la transformación digital y servicios esenciales del Estado en situaciones de seguridad pública, por ejemplo, y salud, ¿no deberíamos darle prioridad a ese tráfico? Es primera pregunta. La segunda es si no se debería considerar un servicio público por la importancia que tiene Internet hoy en día. Y la tercera sería, ¿qué hacemos en las situaciones de conflicto de interés donde los propios carriers también tienen contenido? El caso de AT&T o en el caso, hay otros casos como por ejemplo Telmex y Claro Video, ¿no? ¿Cómo solucionar esos problemas de conflictos de intereses? Gracias. Hub remoto y la última pregunta. Ahí llegó. ¿Hay remoto acá? A ver, ¿ahí estamos? Sí. Pregunta desde el hub remoto de Barbados para Alfredo. Dice que los proveedores de servicios tienden a cobrarle a los clientes el costo de entregar un Internet real sin filtro. Y si lo hacen, ¿cuál es la desventaja económica de para los ISP de la neutralidad de la red? Bueno, redondeo la última parte. ¿Cuál es la desventaja económica para los proveedores de la neutralidad de la red? Para los ISPs, ¿no? Son las 2, sí. Pero es que yo es que creo que el planteamiento es el contrario. Desde el punto de vista de las políticas públicas, alguien que diseñe políticas públicas para un país quiere que los operadores tengan éxito económico, porque si no tienen éxito económico no van a invertir. Entonces,
a veces estas cosas se plantean como estos malos que están ganando dinero. No, es que si no ganan dinero no vamos a tener un mercado eficiente. Yo creo que el problema desde el punto de vista de las políticas públicas, o sea, yo ahora ya no lo digo en nombre de Telefónica, sino desde el punto de vista de las políticas públicas, el problema es diseñar un sistema en el que los actores compitan de una manera transparente y, en la medida de lo posible, en que sean exitosos. Yo, sobre la integración vertical, es que hemos hablado antes, se está viendo el caso en los Estados Unidos. Yo soy reticente a aceptar como un hecho, si no hay evidencia, el que la integración vertical produzca daño a los consumidores. Estoy dispuesto a ver la evidencia, pero creo que antes de que se vea, no es razonable pensar que vaya a ocurrir. Y, de hecho, como vamos a tener un ejemplo de laboratorio, que yo creo que lo que va a ocurrir es que la compra de Time Warner Cable por AT&T se va a aceptar con pocos remedios, por así decirlo, yo creo que vamos a tener un ejemplo de laboratorio de lo que pasa con esa integración. Mientras haya competencia, pues aquí el problema es que exista HBO, que exista DirecTV, que existan proveedores de contenidos integrados o no y de infraestructuras, ¿de acuerdo? Si hay competencia, a mí me parece que no va a haber daño, sino todo lo contrario. Y lo último, servicio público. Decía usted que si no convendría que las infraestructuras fueran servicio público. Es que yo creo que esos son debates del siglo pasado, literalmente del siglo pasado. Yo creo que la cuestión no es si es servicio público o no es servicio público, la cuestión es qué queremos decir con eso. Entonces, la ventaja de las telecomunicaciones es que del Internet, de las infraestructuras de Internet, es que por cómo se diseñan y se hacen cabe la competencia. Creo que muy poca gente defendería la competencia en las canalizaciones de agua, por ejemplo, por muchos motivos, ¿no? Pero en cambio en las de telecomunicaciones sí es posible. Entonces, creo que es muy bueno que haya competencia entre diferentes proveedores. Y luego hay una cuestión regulatoria que es obligaciones mínimas. Oiga, usted sí o sí tiene que ser capaz de transportar llamadas a los servicios de emergencia. O lo que sea, al ejército, claro que hay obligaciones, pero si a eso se refiere con que sí tiene que ser un servicio público, sí, pero en una sociedad moderna, en realidad, todos los actores tienen obligación, pagar impuestos, ¿no? Pues todos los actores tienen obligaciones que son impuestas por el Estado. Bueno, yo solamente quiero referirme respecto de dos temas. Yo creo que a los incumbentes no les gusta la competencia. Yo creo que los dominantes son muy cómodos con su posición. O sea, yo lo vi, lo digo con evidencia. No, lo digo con evidencia empírica. El 2016, antes de irme a estudiar al Reino Unido, mi doctorado, el 2011, tenía internet ilimitado en mi celular. Le dejé el celular a mi madre y cuando volví el 2016, 2016, no existía el internet limitado en Chile. Se había acabado. Porque en el fondo el modelo de negocios había evolucionado y todo el mundo se daba cuenta que lo que realmente era importante era el consumo de los gigas, ¿ya? De los megabytes. Entonces tuvo que entrar otro competidor que fue WOM, y perdone que lo diga, en el fondo, y que ha ido construyendo redes, que obligó al mercado y le ha quitado un porcentaje importante a los otros incumbentes para generar de nuevo esta oferta, si usted quiere, de internet ilimitado dentro de los móviles. Entonces, y le pusieron una serie de trabas. Todos los equipos que traía WOM a veces no eran compatibles con las redes de los otros operadores. Entonces, ahí hay una experiencia empírica que yo por lo menos lo vi. A lo mejor me falta documentarla. Entonces, mi sensación es que a los que tienen un porcentaje relevante del mercado no les gusta la competencia, están cómodos en su posición. Entonces, a veces hay que usar la regulación ex ante. Eso es lo que yo denomino el capitalismo regulatorio. Y también se los podría mostrar con evidencia, lo tengo yo con números documentados, que ha traído beneficios sustanciales para los ciudadanos donde ha operado, por lo menos en los ejemplos que yo he podido estudiar. Y respecto de cuál sería el ideal en materia de neutralidad de la red, yo personalmente, y aquí ya hablo como abogado, creo que tiene que haber una norma general que impida la no discriminación en contenido,
pero creo que el detalle tiene que ser dejado a las normas reglamentarias que manejen los reguladores. Porque la tecnología es tan, y eso para respetar lo que se llama un principio de neutralidad tecnológica, porque la tecnología es tan, evoluciona tan rápido, que si nosotros plasmamos estas prohibiciones por vía legal, y me refiero que tienen que ser aprobadas o modificadas por el Parlamento, siempre vamos a estar llegando mucho más tarde. Yo creo que aquí, por eso es que los reguladores cada vez tienen gente más técnica y mucho más capacitada en estos temas para poder en el fondo solucionar y no reaccionar tan tarde ante los cambios tecnológicos. Sí, quería comentar que hablando sobre el tema de la priorización de tráfico, o sea, la priorización de tráfico en temas de seguridad nacional o en temas de emergencias, esa priorización no riñe contra el principio de neutralidad, porque en esos casos se haría una gestión de tráfico para propósitos de seguridad o de beneficio público. Entonces no habría que eliminar el principio de neutralidad para poder conservar o para poder implementar ese tipo de normas. Eliminar el principio de neutralidad podría, digamos que teniendo como principio el tema de la seguridad o el tema, digamos en el tema de emergencias no lo quiero tocar, pero el tema de la seguridad nacional puede generar un riesgo para que un país tome control del contenido de la información que los usuarios pueden ver, y eso también es un límite malo. Y creo que hay muchas personas en muchos países que están cerca nuestro incluso, que están viviendo hoy con ese problema. Y es que es el gobierno quien decide qué pueden ver y qué no. Entonces creo que tratar o pensar en llegar a esos límites es un error, sería una equivocación. Y para tocar el tema de la integración vertical, creo que en mi modo de ver esto, la integración vertical no es un problema como tal, o sea, por el hecho de ser integración vertical no tiene problema. La situación es que debe estar perfectamente claro en qué condiciones se comparten recursos los que están verticalmente integrados con los que no están integrados, porque los que no están integrados son los que van a ir en desigualdad de condiciones y debería haber ahí definidas condiciones para tratos no discriminatorios. Muchísimas gracias, Iván. Yo creo que fue un panel que la verdad me gustó muchísimo. La diversidad, las diferentes perspectivas solo nos agregan, ¿no? No, pero eso es natural y es bueno, porque si todos estuvieran de acuerdo no teníamos por qué tener una discusión o un diálogo, ¿no? Yo quisiera no abusar de mi moderación, pero plantear, sobre todo hablamos mucho de neutralidad en sí mismo, y un poco de ciberseguridad que sería el tema. Yo quisiera compartir solo la situación y un poco de qué pasó en Brasil, por ejemplo, que se ha adoptado desde el marco civil en 2014, el principio general, Humberto hablaba eso y me sueña que vale mencionarlo. Se adoptó por medio de ley en marco civil de Brasil la no discriminación, o sea, la regla es la no discriminación. Pero como vimos acá, y todos estuvieron de acuerdo en una cosa, la neutralidad no es absoluta, no es absoluta y con eso hay excepciones, ¿no? Todo buen abogado sabe que hay la regla y hay las excepciones, siempre. Entonces, las excepciones que vienen, y al menos en el caso de Brasil, con los requerimientos técnicos y de emergencia, los servicios de emergencia. Y eso no está en la ley, se va para un reglamento, porque eso puede cambiar y tiene que ser hecho por medio de un diálogo también con múltiples partes interesadas, porque no toca a un solo regulador y a una sola parte decidir cuáles son esas excepciones. Con eso también, una de las que vienen muy fuerte tiene que ver con el spam, ¿no? El spam, como sabemos, es no solo un problema en la gestión del tráfico, que le congestiona muchas veces, como también un tema de seguridad dentro de la red. Y una de las maneras de hacerlo, esa gestión, es con una interferencia en el núcleo de la red, para que se pueda gestionar la puerta de correos. Bueno, ahí tiene una parte más técnica, pero es una interferencia en ese núcleo neutral o
como se puede decir, una excepción a la regla con el principio de neutralidad. Con eso quisiera entonces solo compartir un otro ejemplo que creo aporta a la mesa y le da un color también de cómo se puede partir de un principio y al mismo tiempo trabajar con las excepciones o con la necesidad de una gestión dentro de la red. Y con eso creo que tenemos el café, ¿no, Olga? Bueno, Olga ya me está acá.